Este es el glosario para la primera clase de la asignatura Historia Económica Mundial, que recibe el nombre de Introducción a la Historia Económica y Teoría Económica. Va a ser la parte 1 porque está dividida en dos. Vamos a hablar de los temas de frontera de producción, tecnología y cambio tecnológico, instituciones, elementos básicos de teoría demográfica, fecundidad, natalidad, mortalidad, migración, expectativa de vida, morbilidad, pirámide de población, de crecimiento económico y bienestar material. 6. Variables reales y nominales, poder de compra de paridad. Y 7. De índices de precios. Primero, frontera de producción. La frontera de posibilidades de producción, FPP por sus siglas, es una curva que ilustra las diferentes combinaciones de cantidades de bienes que pueden ser producidos en una economía, con acceso a insumos finitos y un nivel de tecnología dado. La frontera de producción usualmente se representa así. Pensemos en una economía ficticia que produce computadores en el eje vertical y produce automóviles en el eje horizontal. Todo el conjunto azul se denomina conjunto de posibilidades de producción y refleja precisamente todas las combinaciones de computadores y de automóviles que se pueden producir en esta economía ficticia. Significa que un punto como el D es posible producirlo en esta economía y un punto o una combinación como el C ya no será posible producirla en esta economía precisamente porque se sale del conjunto de posibilidades. La frontera de posibilidades es precisamente esta línea azul oscura que muestra cuáles son las posibilidades de producción de la economía si se utilizan todos los recursos. En un punto aquí como el D existen aún recursos sin utilizar. Entonces todos estos puntos sobre la línea F, A, B y E son puntos en donde los recursos se están utilizando a plenitud, de pleno empleo si los queremos ver así, y son puntos de producción eficiente. ¿Qué ideas están detrás de esta gráfica? Primero, fíjense que la curva tiene una pendiente negativa, es decir, que se inclina hacia abajo. Y eso significa o refleja la idea básica de que si yo quiero producir más automóviles, debo renunciar a la producción de computadores. No es posible incrementar a la vez la producción de automóviles y la producción de computadoras si mis recursos están limitados, si mis recursos están fijos y si mi conocimiento tecnológico también está fijo. Si no modifico ninguna de esas dos y quiero producir más automóviles, debo renunciar a algunas computadoras y viceversa. Por eso la curva tiene pendiente negativa. Otra idea detrás de este gráfico es que fíjense que la curva empieza de manera plana, aquí es un poco más plana, y acá hacia la derecha la curva se empina. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo estoy en un punto como el F, por ejemplo, y yo quiero aumentar la producción de automóviles, ¿verdad? Para aumentar la producción de automóviles es suficiente con disminuir la producción de computadoras solo un poco. No tengo que reducir la producción de computadoras mucho para aumentar significativamente la producción de automóviles. Eso significa que la curva sea plana aquí. ¿Por qué? Pues porque ya yo estoy produciendo muchísimas computadoras. Eso quiere decir que si yo libero recursos de la producción de computadoras y estoy produciendo pocos automóviles, pues voy a poder producir muchos automóviles. Pero si nos vamos acá a un punto como el E, para aumentar mi producción de automóviles voy a tener que renunciar a muchas computadoras. Y es un concepto que se conoce como rendimientos marginales decrecientes. Repito, cuando estoy en un punto como el F y estoy produciendo pocos carros, producir carros es relativamente fácil. Entonces no tengo que renunciar a muchas computadoras para producir más carros. Pero cuando estoy en un punto como el E, que ya yo estoy produciendo demasiadas computadoras, pues seguir aumentando mi producción de computadoras puede ser difícil. Y por eso en un punto como el E, mi producción de automóviles, y por eso en un punto como el E, si quiero seguir produciendo más automóviles, voy a tener que renunciar a una cantidad más grande de computadoras. Y eso es lo que refleja la frontera de producción, repito, las posibilidades de producción de una economía cuando utiliza eficientemente los recursos.
2. Tecnología y cambio tecnológico. En economía, por tecnología nos referimos a los procesos o los conocimientos que los agentes económicos utilizan para transformar insumos en productos. Así, en economía, por tecnología no nos referimos a un conjunto de objetos físicos como el celular o el computador, sino a un acervo o a un conjunto de conocimientos. Por cambio tecnológico nos referimos a una modificación en las posibilidades de producción de una economía. Los avances tecnológicos crean un aumento en el nivel de producto con los mismos insumos. Entonces, si nos devolvemos aquí a nuestra gráfica de la frontera de producción, una mejora en la tecnología podría llevarnos a que pudiéramos producir esta combinación C con los mismos insumos que antes. Es decir, una mejora en la tecnología es una expansión de la frontera de posibilidades de producción. Aquí hay una representación gráfica de lo que es la tecnología. Tengo insumos productivos como el trabajo y el capital. Los combino con mi conocimiento tecnológico y tengo unos productos de servicios médicos, de transporte, de libros, de computadoras, y a eso nos referimos en economía por tecnología. Los procesos utilizados para transformar insumos en productos. 3. Las instituciones. Las instituciones en términos sencillos son las reglas del juego bajo las cuales se rige una sociedad. Son arreglos bien establecidos y estructuras que son parte de la cultura o de la sociedad. Por ejemplo, mercados competitivos. Un ejemplo de institución. Los mercados no tienen por qué ser competitivos, podrían ser, o la asignación de recursos no tiene por qué ser a través de mercados competitivos, puede ser a través de una economía planeada o centralizada. Otro ejemplo de instituciones es el sistema bancario. La costumbre de dar propinas, una costumbre cultural que no está en todas las culturas. Y una muy importante, un sistema de derechos de propiedad privada. En principio la propiedad privada no tiene por qué ser respetada, hay algunas culturas que no respetan la propiedad privada, pero por supuesto aquellas culturas en las que sí se respeta la propiedad privada, se puede dar un mayor crecimiento económico. Esas son las instituciones, en resumen, las reglas del juego de una sociedad. Pasamos a algunas nociones de demografía. Primero, la tasa de fecundidad general mide el número de nacimientos por cada 1000 mujeres con edades entre 15 y 49 años, en una población y año dados. Esto es, la tasa de fecundidad general se puede calcular como la división entre el número de nacimientos entre el número de mujeres entre 15 y 49 años por cada 1000 habitantes. Segundo, la tasa de natalidad o la tasa bruta de natalidad es el cociente entre los nacimientos y la población total por cada 1000 habitantes. La tasa de mortalidad es similar a la tasa de natalidad, pero ya no con nacimientos, sino con fallecimientos por cada 1000 habitantes. La tasa neta de migración se define como el número de inmigrantes, que son las personas que entran a un área. La diferencia de eso con el número de migrantes, que son las personas que salen de un área, y esto por cada 1000 habitantes. Ahora, como la población va variando precisamente por esas entradas y salidas de personas, usualmente se toma la población que corresponde a la mitad del año, y así se calcula la tasa de migración neta. Por otra parte, la expectativa de vida al nacer es el número de años promedio que se espera que un recién nacido viva si se mantienen constantes las tasas de mortalidad. Para calcular esa expectativa de vida al nacer se utiliza una tabla de vida, también llamada tabla de mortalidad, que describe la probabilidad de morir para cada edad. La tasa de morbilidad es la cantidad de individuos afectados por una enfermedad específica por cada 100 o 1000 habitantes en una población y año determinados. Esto es, el cociente entre el número de individuos enfermos sobre la población total por 1000 habitantes. Ejemplo, este ejemplo está en su libro texto guía, Una historia económica mundial, donde muestra para diferentes países en el año de 1998 la tasa bruta de mortalidad, la tasa bruta de natalidad, la esperanza de vida al nacer y otras dos mediciones de desarrollo. ¿Qué podemos interpretar en esta tabla? Fíjense que en los países de renta alta,
Las tasas de natalidad son relativamente bajas. Recuerden que este 14 se interpreta como 14 nacimientos por cada 1000 habitantes y este 9 nacimientos por cada 1000 habitantes. En los países de renta media, la natalidad empieza a subir. Por ejemplo, en Bolivia, la tasa de natalidad es de 32 nacimientos por cada 1000 habitantes. Y en los países de renta baja, como Chad, China, fíjense que China en 1998 era un país de renta baja, ya no, ya es un país de renta alta. Pero países de renta baja como Ghana, Etiopía, países de África subsahariana, tenían una tasa bruta de natalidad de 45 nacimientos por cada 1000 habitantes. Eso nos permite concluir que existe una relación negativa entre la tasa de natalidad y la renta. Por otra parte, ocurre lo contrario con la tasa bruta de mortalidad. Los países de renta alta tienen tasas de mortalidad bajas, mientras que los países de renta baja tienen tasas de mortalidad altas, como Etiopía, que tiene 20 fallecimientos por cada 1000 habitantes, mientras que, por ejemplo, Japón solo tiene 7 fallecimientos por cada 1000 habitantes. También tenemos un dato de la esperanza de vida al nacer, que por supuesto se relaciona positivamente con el nivel de renta. Los países de alta renta como Japón tienen una esperanza de vida de 81, mientras que los países de baja renta como Etiopía tienen una esperanza de vida al nacer de solo 43 años. Siguiendo con las nociones de demografía, también tenemos la pirámide de población, que es una gráfica que muestra la distribución de varios grupos de edad en una población dividida o separada por género. Esta es la pirámide de población de Colombia, en el año 2019. Fíjense que los grupos más populares o la edad más popular es de 20 a 24 años. Luego la pirámide se va haciendo más angosta a medida que disminuimos los años y por supuesto más angosta a medida que aumentamos los años. Y como les decía, se divide entre hombres y mujeres. 5. Crecimiento económico y bienestar material. El crecimiento económico se define como la variación en el valor de mercado, o sea, los precios, ajustado por inflación de los bienes y servicios producidos en una economía a través del tiempo. En términos operacionales o cuantitativos o prácticos, el crecimiento económico se mide como la variación porcentual del PIB o del Producto Nacional Bruto en términos totales o per cápita. Y es por supuesto la principal medida de bienestar material, es decir, de qué tanto ingreso tienen los participantes en una economía. 6. Variables reales y nominales, poder de compra de paridad. Las variables nominales se miden a precios corrientes, a precio del año en el que estoy interesado. Por ejemplo, los PIBs nominales de 2019, 2020 y 2021 se miden a precios del 2019, 2020 y 2021, respectivamente. Por otra parte, las variables reales se miden a precios constantes. Por ejemplo, los PIBs reales de los mismos años, 2019, 2020 y 2021, se miden todos a precio de un año base, por ejemplo, el año 2015. Así, las variables reales descuentan el efecto de la inflación, mientras que las variables nominales incluyen el efecto de la inflación. La paridad del poder adquisitivo es una tasa de cambio teórica que se calcula comparando los precios de un mismo bien en diferentes países. Por ejemplo, en Colombia hoy en día una hamburguesa Big Mac, que es un bien muy utilizado para calcular paridad del poder adquisitivo, porque es un bien que se produce idéntico en casi todos los países del mundo. Una Big Mac en Colombia cuesta 12.950 pesos, mientras que en Estados Unidos exactamente la misma hamburguesa cuesta $5,66. La división de esos dos precios me resulta en una paridad de poder adquisitivo de 2.287,99 pesos por dólar. La tasa de cambio, esta es una tasa de cambio teórica. La tasa de cambio en la vida real es de 3.460,5 pesos por dólar. En estos casos, cuando la tasa de cambio está por encima de la paridad del poder adquisitivo, podemos concluir que el peso, en este caso, está subvalorado. 7. Índices de precios. Entonces, la mejor manera de aprender sobre índices de precios es calculando uno, y aquí un ejemplo.
Tenemos un ejemplo de 3 meses, enero, febrero y marzo. En esos meses hay una canasta de consumo básico. Suponemos que las personas en esta economía consumen arroz, Gatorade, arriendo. Y lo que yo quiero saber antes de calcular mi índice de precios, o en este caso más específico, el índice de precios al consumidor, que es de lejos el índice de precio más relevante y más utilizado. Lo que yo quisiera saber es cuánto cuesta comprarme esa canasta de bienes en los diferentes meses, en enero, febrero y marzo. Para ello, yo miro la cantidad de bienes, digamos 20 libras de arroz, 30 botellas de Gatorade y un mes de arriendo. Miro los precios en ese mes y así yo puedo calcular el gasto. Si yo me como 20 libras de arroz a un precio de 1.500, estoy gastando al mes 30.000 pesos en arroz. Si consumo 30 botellas de Gatorade a un precio de 3.000 cada una, estoy gastando 90.000 pesos en Gatorade. Y si pago un arriendo mensual a un precio de 800.000, gasto 800.000 pesos en arriendo. El gasto total de esa familia es de 920.000. Puedo hacer exactamente el mismo ejercicio para febrero, teniendo en cuenta que en el caso del IPC las canastas o las cantidades nunca varían. Y eso es lo importante del IPC. Las canastas o las cantidades consumidas permanecen fijas. Pero ¿qué es lo que sí se permite variar? Lo que se permite variar es el precio. Supongamos que el arroz subió a 2.000 pesos, el Gatorade subió a 3.500 pesos y el arriendo subió a 900.000 pesos. Calculando de nuevo el gasto total, fíjense que el gasto total pasa de 920.000 a 1.045.000 pesos. Y puedo hacer el mismo ejercicio para marzo, donde, repito, las cantidades no varían. Permito que los precios varíen, supongamos que el Gatorade bajó otra vez. Perdón, el arroz bajó otra vez, el Gatorade siguió subiendo y el arriendo siguió subiendo. Y tengo un nuevo gasto total en el mes de marzo de 1.100.000 pesos. Ahora sí, ¿cómo se calcula el índice de precios al consumidor? Se calcula como el gasto total de un mes sobre el gasto total del mes base, que como ven aquí es enero, por 100. O sea, aquí en esta columnita están los cálculos del IPC. El IPC de enero es 100 y siempre va a suceder que el IPC del mes base o del año base sea 100. Y el IPC de febrero es de 113 y el IPC de marzo es 119. Con esta información de índice de precios al consumidor es que se calcula la inflación, porque la inflación se define como la variación porcentual del IPC. Entonces, aquí está la fórmula, es el IPC del mes corriente sobre el IPC del mes anterior menos 1, todo eso multiplicado por 100. Entonces vemos que en nuestros datos hipotéticos había en febrero una inflación de 13,59%, precisamente porque el gasto total pasó de 920.000 a 1.045.000, es decir, un aumento de 80.000 por acá y 45.000 por acá, serían 125.000 pesos de aumento. Y la inflación en marzo fue de solo 5,26. Claro, porque el gasto total pasó de 1.045.000 a 1.100.000, es decir, un aumento en el gasto de solo 55.000 pesos. Entonces, ¿para qué sirven los índices o el índice de precios más común? Es el índice de precios al consumidor y sirve para calcular la inflación, para saber cuál fue el aumento generalizado del nivel de precios. Muchas gracias.